José Antonio Cabezas Cantelli parece, en un principio, un autor ligeramente olvidado, un poco olvidado. No tiene artículo propio en el diccionario biográfico de la Real Academia Española y, como en tantos otros casos, como en tantas otras ocasiones, he tenido que recurrir a una de estas grandes enciclopedias. En este caso, sí aparece en la Gran Enciclopedia Asturiana, en el tomo tercero de la Gran Enciclopedia Asturiana de Silverio Cañada, de 1970, publicada en Gijón. Ya hemos visto la Gran Enciclopedia Navarra, la Gran Enciclopedia Aragonesa. También existe, con fecha de 1970 y obra de Silverio Cañada, la Gran Enciclopedia Asturiana, pero no está, que yo sepa, digitalizada. Así que lo que he encontrado es un extracto de ese artículo con documentos también tomados, con informaciones también tomadas del Diccionario Enciclopédico del Principado de Asturias, de las ediciones Nobel de Oviedo, de fecha mucho más reciente, del año 2004, y también el tomo tercero. Todo ello sintetizado, resumido, esquematizado y epitomizado en una página llamada el.tesorodeoviedo.es. Se presenta como Oviedo Enciclopedia, una de estas enciclopedias temáticas locales, en este caso mucho más local que la Gran Enciclopedia Asturiana o el Diccionario Enciclopédico del Principado de Asturias, porque solo se preocupa de Oviedo, aunque hay que reconocer y hay que recordar que Juan Antonio Cabezas Cantelli no nació en Oviedo, como la propia noticia biográfica dice. Nació en Perulles, Cangas de Onís, el 16 de marzo de 1900. Estoy leyendo tal cual este resumen, que tiene como fuentes estas dos enciclopedias, estos dos diccionarios enciclopédicos. Tras emigrar a Cuba en su adolescencia, volvió y fue redactor y director del periódico ovetense El Carballón, de 1927 a 1932, colaborando con El Sol. También fue redactor de España de Tánger. Durante la Guerra Civil colaboró con el diario Avance. En 1937 fue hecho prisionero y condenado a muerte. Sin embargo, esta sentencia no llegó a ejecutarse nunca. Distintos aplazamientos, distintas prórrogas, distintas liberalidades que se tuvieron con el reo, librándose de la pena capital en 1941, cuando le fue conmutada la condena. Y bueno, ya directamente en 1945 quedó libre, colaborando con diversos periódicos como el ABC. La historia parece mucho más detallada en otras enciclopedias virtuales, como la Wikipedia, donde aparece con fotografía. Bueno, he perdido el artículo. Vamos a ver. Juan Antonio Cabezas en Wikipedia. Es que he hecho otra búsqueda y, en fin, se nota mi. Y eso que en teoría me pagan, aunque he visto, digamos, la nómina de esto y efectivamente se cumple con mi expectativa y con mi suposición y con mi cálculo, 85 céntimos, y además no veo manera de cobrarlo, porque me piden una documentación fiscal estadounidense extraña. Bueno, por 85 pesetas puedo dormitar un poco en la preparación de esto e improvisar un poco. En Wikipedia no hay fotografías, me lo había inventado. Hay una bibliografía bastante extensa y hay enlace a su necrológica en El País y a un portal que parece hecho por su familia. Desde luego no está hecho por un diseñador web experto, hay muchos fallos, pero bueno, tiene como mérito el conocimiento íntimo del autor y de sus amigos. Hay algunos artículos que revelan conocimiento muy muy cercano del autor y de sus amigos, y por supuesto, bueno, no hace falta que lo enlace, porque ya viene enlazado en la Wikipedia. Enlazaré este artículo de la Enciclopedia de Oviedo
el artículo de la Wikipedia que nos lleva a este blog tan particular y personal sobre Juan Antonio Cabezas, sin duda alguna hecho por sus descendientes, y también enlazaré el artículo dedicado a Juan Antonio Cabezas en Ecurred, que es la alternativa comunista castrista cubana a la Wikipedia, porque la Wikipedia les parece demasiado capitalista y que engaña a las masas ignorantes con imperialismo y capitalismo. Entonces los castristas de Cuba han hecho su propia enciclopedia, y claro, como Juan Antonio Cabezas estuvo en Cuba, es relevante la información que pueden aportar, aunque en realidad los enlaces son a lo que estoy leyendo, la enciclopedia Oviedo, con lo cual también me puedo ahorrar, sí, enlazar la enciclopedia Oviedo, porque ya viene enlazada en Ecurred. Bueno, pues enlazaré Ecurred y Wikipedia y ya se sabe que ahí están los enlaces, y precisamente la enlazo por eso. En la enciclopedia Oviedo se dan las noticias así de forma muy sucinta, y por eso he elegido este resumen para presentar su figura, porque quiero ser lo más sintético posible. Pero me parece un detalle curioso que el que quedara libre en 1945 sea por la caída en desgracia del general Aranda, el gran conspirador del franquismo, hasta el punto de que en 1943 directamente lo detuvieron. En 1943 Aranda, que conspiró de todas las maneras posibles con los ingleses, con los nazis, con los monárquicos, con los republicanos, con los socialistas, fue el mayor, creo yo, el mayor conspirador del régimen de Franco, y por lo menos de sus inicios. Franco se inventó que era masón, o sea, dedujo que también, si era tan conspirador, tenía que ser masón. Parece ser que no se ha probado y no... Era un conspirador, sencillamente. Y es raro que no conspirara también con los masones. Será precisamente porque la masonería era la parte más blanda y más inexistente de la oposición real al régimen de Franco, que empezaba por sus propios generales. Bueno, pues como él es obetense, y claro, su detención depende de la zona militar de... bueno, no es obetense, es asturiano, pero que depende de las decisiones del héroe de Oviedo, que es Aranda. Pero como Aranda cae en desgracia, todos aquellos que estaban procesados por su voluntad y por su interés y por su observancia y vigilancia, se ven favorecidos. Porque claro, si este pedazo de conspirador que tenemos aquí, y que no lo metemos en la cárcel porque es el héroe de Oviedo, que si no otro gallo nos cantara, si este general ha condenado a estos periodistas, a estos escritores, tan malos no serán. Y entonces esa es la razón por la que queda enteramente libre en 1944 y puede colaborar con diarios de derechas, con el diario monárquico ABC. Sigue diciendo la enciclopedia que extracta la gran enciclopedia asturiana y el diccionario enciclopédico del Principado de Asturias. Ha visitado numerosos países europeos e hispanoamericanos. Claro, esto tiene... Claro, la enciclopedia es de 1970 y Juan Antonio Cabezas Cantelli muere en 1993. De ahí el presente, de ahí el uso del presente. Y bueno, también la de Ediciones Nobel es de 2004. Pero bueno, se ve que queda ese presente por razones obvias, porque estaba vivo cuando se redactó este estilo de biografía. Ha visitado numerosos países europeos e hispanoamericanos, y en Estados Unidos fue corresponsal de prensa. Ha sido también un escritor prolífico que recibió varios premios literarios, como el de la Real Academia Española. Se refiere específicamente al premio Fastenrath. El de la Real Academia Española por su obra Rubén Darío, 1945. Claro, tampoco es una biografía realmente moderna que se beneficie de hallazgos de inéditos posteriores, pero bueno, es una biografía muy meritoria y desde luego premio Fastenrath, 1945. Ejerció como director, hay una filmografía de Cabezas también, ejerció como director del documental con guión propio Así es Asturias, valiosísimo desde el punto de vista antropológico,
urbanístico, etc. En 1962. Fue también colaborador en la redacción de la Gran Enciclopedia Asturiana. No creo que escribiera su propio artículo. Bueno, aunque ahora que caigo en la Ecurred, en la Enciclopedia Castrista, está esta cita. El año 1924 regresa a España con una irrenunciable vocación literaria. En sus propias palabras, y aquí hay una cita que no viene identificada, trae de América la única fortuna que en realidad había ido a buscar sin saberlo, su credencial de periodista y escritor. Como está hablando de sí en tercera persona, no viene identificado, y la única bibliografía que aparece en la Ecurred es la Enciclopedia Claro, la Enciclopedia Oviedo. Pensaba que... sí, me parece que lo saca, me parece que lo tiene que sacar de esta página privada, juanantoniocabezas.wordpress.com. Bueno, en todo caso, colabora en la Gran Enciclopedia Asturiana. Y muere el 10 de diciembre de 1993. La selección de obras me parece muy pertinente porque es una selección reducida. En otros artículos enciclopédicos encontramos muchos más títulos, pero bueno, está bien hecho. Clarín, un provinciano universal, de 1936. Esta obra ha conocido edición moderna, y de esto hablan en la página casi personal de Juan Antonio Cabezas. Bueno, claro, son sus biografías, que es una elección curiosa, tan curiosa como las de Benjamín Jarnés. Los personajes biografiados son Clarín, Concepción Arenal, Jesucristo, Rubén Darío, Adelina Patti y bueno, Concepción Arenal o El sentido romántico de la justicia es del 42, Cristo vivo es del 45, Rubén Darío del 44 y tiene el premio en el 45, Adelina Patti, la cantante de la voz de oro, del 56, y luego tiene Madrid, biografía de una ciudad, de 1954, y desde luego escribe muchos libros sobre Madrid, un diccionario de Madrid, habla sobre los judíos en Madrid, crónica íntima, crónica secreta de Madrid, y también de Asturias. De 1954 es Madrid, biografía de una ciudad, y de 1956 Asturias, biografía de una región. Más biografías: Lope de Vega, su vida, sus obras, su época, de 1962, La máscara del alma, de 1961, La casa sin cimientos, de 1963, El secreto, de 1966, y bueno, más ensayos. Nazismo contra cristianismo, de 1946, lo cual, bueno, está bastante bien para una fecha tan pegada a la derrota de los nazis, y además es en 2 tomos. El fin del mundo, de 1950. De 1961 es otra semblanza geográfica internacional, en este caso Israel, de la Biblia al tractor, Madrid, 1961. 1967, El fin del mundo o El segundo milenario. Y la última obra extractada aquí es otro libro sobre Madrid, Madrid, escenarios y personajes, de 1968. Esto es una biografía esencial, y desde luego remito a estos artículos más extensos, al artículo de Wikipedia, que está clasificado por géneros, por materias. Las biografías, a las que hay que añadir la de Cervantes. Por cierto, él era un cervantista de los del círculo de Astrana Marín. Desde que Astrana Marín fundó la Sociedad Cervantina, él estaba ahí metido. Bueno, un diccionario de Madrid, claro, son biografías a modo de diccionario, claro. Asturias, 14 meses de guerra civil, bueno, estos son sus experiencias, de 1975. También tiene una biografía de Jovellanos y un libro más específico sobre Cervantes, Cervantes en Madrid, del 91, es decir, siguió escribiendo hasta edad muy avanzada y próximo a la muerte. De las novelas, de la narrativa, ya hemos mencionado en la resumida, al final la estoy ampliando, La máscara del alma y La casa sin cimientos. También tienen narrativa anterior a la guerra civil,
Señorita 03 de 1932, y posterior, Héroe de Paz del 46, La ilusión humana del 49, Dos corazones con ruedas del 53, La montaña rebelde del 60, por el que le dieron el premio Gabriel Miró de Alicante, La máscara del alma, creo que ya la había citado, La casa sin cimientos, y una de sus últimas producciones de ficción narrativas es Ñandú de 1990, aunque veo que se publicaría bueno, aquí dicen que tuvo el premio del Instituto de Cultura Hispánica en 1953, pues yo qué sé, se republicaría, no lo sé, es un autor desde luego difícil de seguir, porque de momento la Real Academia de la Historia parece que no lo ha, si lo ha considerado y lo ha biografiado, yo no lo he encontrado. En cuanto a ensayo y divulgación, ya hemos mencionado Nazismo contra el cristianismo, pero aquí se especifica que es una obra de conjunto, escrita con Vega, Kopfe y de Juan. M. de Juan, bueno, no sé si será Marcela de Juan, si también entendía como hija de un diplomático que había sido de esos asuntos. Son libros, desde luego, difíciles de encontrar. Yo, el que voy a comentar y el que me lleva a hacer la biografía, la semblanza y la presentación de Juan Antonio Cabezas es este, que puede ser su volumen que mejor ha sobrevivido y el que más difusión ha tenido, que es de los libros que escribió sobre Madrid, la guía de destino de Madrid, con ilustraciones, y esto ayuda desde luego a supervivencia, de Francisco Catalá Roca. Claro, naturalmente por material audiovisual hay que contar y hay que citar permanentemente su película sobre Asturias, pero un libro del que se hicieron muchas copias, muchos ejemplares, es más fácil de encontrar que... Bueno, quizá la película esté en la Filmoteca Nacional. Sería fácil buscar. En todo caso, este libro conoció su primera edición en 1954, así como Madrid, y esta es la segunda edición de 1959. Pero estuvo escribiendo sobre Madrid siempre. Desde luego, el año posterior a 1954, al de la primera edición de esta guía, escribió Madrid, Crónicas de 1955. Bueno, Israel de la Biblia al Tractor ya la he citado, más libros sobre Madrid, escenarios y personajes, más libros sobre Asturias, Morir en Oviedo de 1984 y de 1987, Madrid y sus judíos, 1987. Y bueno, su documental Así es Asturias no es su única colaboración, su única relación con el cine, porque también fue guionista en El Sol sale todos los días y en La sombra iluminada. El Sol sale todos los días es una película dirigida por Antonio del Amo. Y bueno, en fin, como guionista, fue guionista del Sol sale todos los días, pero en el caso de La sombra iluminada lo hizo en colaboración. Bueno, pues de entrada, como puerta a la ajetreada vida, a la aventurera vida y abundante obra de Juan Antonio Cabezas, propongo este libro en la magnífica edición ilustrada por Catalá Roca. Es uno de los muchos libros de algo que casi podríamos considerar como un género propio o un subgénero de la literatura universal, que son las biografías de Madrid y las descripciones de Madrid. Es uno más y por supuesto es un libro que hay que considerar porque define el Madrid de Juan Antonio Cabezas, que es un Madrid muy particular y que depende de fuentes contemporáneas, pero que ignora o desatiende otras anteriores, porque claro, es el Madrid que puede ser útil hablar de él para visitarlo, para constituirse en una guía literaria, sí, todo lo que se quiera, pero que cumpla con el espíritu de una guía, que es describir cosas que están
y en una menor parte cosas que no están, pero que estaban y que se puede hablar de ellas y se puede contar pero por lo menos que esté el solar, que por lo menos que esté el solar donde ocurrieron esas cosas o donde estaban esas cosas que ya no están. Y en la nota del autor, en la nota inicial, dice: debo gratitud por la colaboración de muy diversa índole que he recibido en el transcurso de la documentación y redacción de esta guía de Madrid a los escritores, y claro, aquí está la clave historial, aquí está la nómina de los autores que han hecho este Madrid, los escritores que han construido esta imagen de Madrid tan cercana en el tiempo, tan cercana a nosotros, y que de alguna manera sobreescriben y hacen de Madrid un palimpsesto, borrando los nombres de autores anteriores que han tratado sobre Madrid y que yo, por supuesto, voy a ir presentando poco a poco, como una parte bastante querida y bastante estimada por mí en esta biblioteca, que es la que ocupan las vidas, biografías y descripciones de esa ciudad tan amada por mí como es Madrid. Y por lo tanto me importa tener libros sobre esta ciudad. Bueno, pues los escritores son los señores Rodríguez de Rivas, Saiz de Robles, pero en realidad es Sainz, Varela Hervías, Murlane Michelena, Fernández Almagro, Fernando Vela, Camón Aznar, Valentín Andrés Álvarez, Lafuente Ferrari, Zunzunegui, Astrana Marín, Alberto Insúa, Tomás Borrás, Vázquez Zamora, Seral, Sintes Obrador, José Vega, Pantorba, Vega Pico con el que colabora en el guión de La sombra iluminada. Bueno, pues ya está. Es decir, es el Madrid de estos escritores. Luego agradece a los directores de museos y archivos, jefes y secretarios y jefes de negociado, de la Diputación, Ayuntamiento, pero bueno. Bueno, claro, y fuera de los escritores, ya entrando en la literatura oral, al señor Melitón, último y único cochero de punto con parada en la Cibeles. Ahora no es dable imaginar un coche de punto con parada en la Cibeles. Madre mía, la Cibeles ahora es una rotonda como las que quiere la Unión Europea para liberar el tráfico. Y bueno, no me imagino un coche de punto en la Cibeles. El señor Melitón ya no tiene cabida en nuestro Madrid, pero sí en el Madrid de Cabezas. Por lo tanto, desde luego, cada vida de Madrid, cada semblanza de Madrid va a ser distinta, personal e intransferible, porque el tiempo hace que sea así, aunque el espíritu de Madrid se conserva de una manera bastante decente a lo largo de los tiempos. También da las gracias al señor Nicomedes, boticario erudito de la Fuentecilla, a un albañil que trabajó en los derribos de la Gran Vía. Un albañil que ha salido de un yacimiento arqueológico prácticamente, y colectivamente a los porteros y sacristanes de Madrid. Para todos mi sincero agradecimiento. Bueno, pues así se ha hecho este libro tan lujosa y dignamente ilustrado por Catalá Roca. Bueno, en su mayoría siempre hay alguna imagen que procede de archivo, pero bueno, en general ha sido Catalá Roca el ilustrador de esta obra de Juan Antonio Cabezas. Bueno, pues es una puerta artísticamente ilustrada para entrar en la prosa de este autor, como digo, aventurero, asendereado y erudito tanto en letras como en cuentos, como se ha visto por las fuentes orales de esta guía.